Mi yerno me llamó después de un año entero sin contacto. Un año completo sin ver a mi hija Elena. 365 días de silencio que dolían como una herida abierta. Damián Fagundes, su esposo, me envió un mensaje de texto. Suegro, queremos que conozcas nuestra casa nueva. Ven mañana a las 3 de la tarde. Elena está ansiosa por verte. Mi corazón se llenó de esperanza. Por fin vería a mi niña. Por fin entendería por qué se había alejado tanto de mí. Salí de mi departamento 2 horas antes. Me puse mi mejor camisa, la azul que a Elena siempre le gustó. Me afeité con cuidado, me puse colonia. Compré flores en el camino, unas rosas amarillas que eran las favoritas de mi esposa Catalina y también de mi hija. Manejé con emoción, imaginando el abrazo, su sonrisa, su voz diciéndome te extrañé, papá. No podía dejar de sonreír mientras conducía por la ciudad. Mi nombre es Jaime Ortiz. Tengo 65 años y hasta ese momento creía que conocía mi propia vida. Fui contador durante 40 años, me retiré con una pensión decente y algunos ahorros que guardé con esfuerzo. Mi esposa murió hace 6 años de un infarto repentino. Quedé destrozado, pero no solo. Tenía a Elena. Ella era mi todo, mi razón para levantarme cada mañana. Compartíamos almuerzos los domingos, me llamaba todas las noches, me contaba sus planes, sus sueños. Era mi compañera, mi amiga, mi familia. La casa estaba en un barrio exclusivo, con rejas altas y seguridad privada. Tuve que dar mi nombre en la entrada. El guardia revisó una lista y me dejó pasar. Mientras avanzaba por las calles perfectamente alineadas, con jardines impecables y casas enormes, sentí algo extraño en el estómago. Una sensación que no supe identificar entonces. Quizás era nerviosismo, quizás era otra cosa, algo más profundo. Algo que mi instinto trataba de decirme, pero que mi esperanza silenciaba. Estacioné frente a una mansión de 2 pisos con fachada blanca y ventanales gigantes. Había 3 carros en el garaje, todos nuevos, todos caros. Un Toyota último modelo, un BMW plateado y una camioneta roja. Me pregunté cómo Damián había conseguido tanto en tan poco tiempo, pero no quise ser el suegro entrometido. Respiré hondo. Agarré las flores. Abrí la puerta del carro. El sol de la tarde pegaba fuerte. Eran las 3 en punto. Bajé del vehículo. Mis zapatos tocaron el concreto impecable del garaje. Cerré la puerta. Fue en ese preciso instante cuando escuché un estruendo metálico. Me giré. Un hombre de unos 60 años, delgado, con sombrero de paja y ropa de trabajo, había dejado caer un carrito de herramientas. Las tijeras de podar, los rastrillos, todo se desparramó por el suelo haciendo ruido. Pero él no se agachó a recoger nada. Corrió hacia mí con los ojos desorbitados. No dejes que nadie te vea, y corre lejos de aquí, me susurró con urgencia cuando llegó a mi lado. Sus manos sucias de tierra me agarraron del brazo. Olía a sudor y miedo. Por favor, señor, confíe en mí. Suba a su carro ahora mismo. Váyase de aquí. Rápido. Su voz temblaba. Sus ojos marrones me miraban con una desesperación que me paralizó. Me quedé congelado. Mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de pasar. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué me decía esto? ¿Dónde estaba Elena? Las flores se me cayeron de las manos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El hombre miró hacia las ventanas de la casa con pánico, luego me miró de nuevo. Váyase. Ahora, me insistió en voz baja pero firme. No sé por qué le hice caso. No sé qué fue lo que mi instinto reconoció en ese momento. Pero retrocedí sin pensarlo 2 veces, subí al carro, arranqué y conduje hasta la esquina de la calle. Mis manos temblaban en el volante. Estacioné detrás de unos arbustos grandes que me daban cobertura pero me permitían ver la casa. Apagué el motor. El silencio dentro del carro era ensordecedor. Solo podía escuchar mi respiración agitada. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era ese jardinero? ¿Por qué me había advertido con tanto miedo? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza sin respuesta. Miré hacia la mansión. Todo parecía normal, perfecto, tranquilo. Las ventanas brillaban con el reflejo del sol. Los jardines estaban impecables. No había movimiento. Nada que indicara peligro. Empecé a pensar que tal vez el hombre estaba loco. Que había malinterpretado algo. Que debía regresar, tocar la puerta, abrazar a mi hija.
Pero ese nudo en el estómago que había sentido al entrar al barrio ahora era una roca pesada en mi pecho. Algo estaba mal. Muy mal. Y yo lo sabía. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo, aunque mi mente todavía se resistiera a creerlo. Saqué mi teléfono. Pensé en llamar a Elena. Pero algo me detuvo. Si ese hombre me había advertido que no dejara que nadie me viera, tal vez llamar era mala idea. Pasaron 5 minutos que parecieron horas. 10. 15. Nada pasaba. La casa permanecía en silencio. Yo sudaba dentro del carro a pesar de tener el aire acondicionado encendido. Mis manos apretaban el volante con fuerza. Entonces lo vi. Damián salió al balcón del segundo piso con un teléfono pegado a la oreja. Llevaba una camisa blanca remangada y pantalones oscuros. Caminaba de un lado a otro, gesticulaba con la mano libre. No podía escuchar lo que decía desde donde estaba, pero su lenguaje corporal era tenso, agresivo. Mi yerno. El hombre que había conquistado a mi hija hace 3 años. Alto, bien vestido, sonrisa perfecta cuando me lo presentó. Papá, él es Damián, me había dicho Elena con los ojos brillantes de enamoramiento. Es increíble. Trabaja en bienes raíces, tiene tantos planes, tantos sueños. Yo había querido creerle. Había querido ver en él al hombre que haría feliz a mi niña. Al principio parecía atento, educado, respetuoso conmigo. Se casaron hace 2 años en una ceremonia pequeña pero elegante. Yo pagué la mitad. Quería que mi hija tuviera el día perfecto. Lloré de emoción cuando la vi entrar con su vestido blanco. Catalina hubiera estado tan orgullosa. Ese día Damián me abrazó y me llamó papá. Me dijo que cuidaría de Elena siempre. Yo le creí. Dios, cómo le creí. Pero después de la boda todo cambió. Las llamadas de Elena se hicieron menos frecuentes. Los almuerzos dominicales se cancelaban con excusas vagas. Damián tiene trabajo, tenemos compromisos, estamos ocupados con la casa nueva. Al principio lo entendí. Los recién casados necesitan su espacio. Pero las semanas se convirtieron en meses. Y los meses en un año completo de distancia. Cada domingo que pasaba solo en mi departamento, mirando el teléfono esperando que sonara. Cada llamada corta donde Elena parecía apurada, donde su voz sonaba diferente, más distante, menos ella. Cada vez que intentaba visitarla y recibía una hora no es buen momento, papá. Me repetía a mí mismo que era normal, que las cosas cambian cuando te casas, que debía darle tiempo. Pero en el fondo, muy en el fondo, una vocecita me decía que algo no estaba bien. Y ahora estaba aquí, escondido detrás de unos arbustos como un criminal, observando la casa donde vivía mi única hija, advertido por un extraño de que corriera, viendo a mi yerno caminar por ese balcón con una expresión que nunca le había visto, una expresión dura, fría, calculadora. Terminó la llamada y se quedó mirando hacia la calle, hacia donde debería estar mi carro estacionado. Su mirada recorría el frente de la casa con lentitud, buscándome. Me agaché en el asiento por instinto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué ese jardinero me había advertido? ¿Qué era lo que yo no sabía? Las preguntas me quemaban por dentro, pero no tenía respuestas. Solo tenía miedo. Un miedo visceral que me recordaba que algo en todo esto estaba terriblemente mal. 10 minutos después, Damián entró a la casa y desapareció de mi vista. Yo seguía en el carro, sudando, con las manos aferradas al volante. No sabía qué hacer. No sabía si quedarme o irme. No sabía si lo que estaba sintiendo era paranoia o instinto. Entonces vi movimiento por la puerta lateral de la casa. Era el jardinero. Teodoro, así leí en su camisa cuando se acercó. Caminaba rápido, casi corriendo, con una mochila al hombro. Miró a ambos lados de la calle y se dirigió exactamente hacia donde yo estaba escondido. Cuando llegó junto a mi carro, toqué la ventanilla. Le hice señas para que subiera. Miró hacia la casa una última vez, como asegurándose de que nadie lo veía, y entró rápidamente al asiento del pasajero. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Sudaba. Sus manos temblaban. Olía a tierra mojada y miedo. Gracias a Dios que me hizo caso, dijo con la voz entrecortada. Señor Ortiz, trabajo ahí hace solo 3 meses. Me contrataron para el jardín y mantenimiento. Pero he visto cosas. He escuchado cosas. Y esta mañana escuché su nombre. Escuché lo que van a hacer con usted. Mi garganta se cerró.
Apenas pude hablar. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Dónde está mi hija? Su hija está adentro, respondió Teodoro, mirándome con una compasión que me partió el alma. Está en su habitación. Pero señor, ella no sabe nada. O no quiere saber. Su yerno, ese hombre no es quien usted cree. Esta mañana yo estaba podando los arbustos cerca de la ventana de su oficina. La ventana estaba abierta porque hacía calor. Lo escuché hablar por teléfono. Decía su nombre completo. Jaime Ortiz. Decía que usted venía hoy a las 3. Que todo estaba preparado. Que después de hoy usted ya no sería un problema para ellos. Sentí que el mundo se detenía. ¿Un problema? ¿Por qué sería yo un problema? Solo vine a ver a mi hija. Solo quiero. Señor, me interrumpió Teodoro con urgencia. Damián tiene documentos. Los vi sobre su escritorio cuando entré a llevarle agua. Documentos con su nombre. Papeles legales. Y escuché más de esa conversación telefónica. Hablaba de un psiquiatra. De evaluaciones. De incapacidad mental. Decía que tenía todo listo para declararlo a usted, para declararlo incompetente. Las palabras me golpearon como puñetazos. Incapacidad mental. Incompetente. Yo, un hombre que trabajó 40 años llevando contabilidades complejas. Un hombre que nunca ha tenido ni un problema de salud mental. Un hombre completamente funcional, lúcido, independiente. ¿Por qué alguien querría declararme incompetente? Pero la respuesta llegó a mi mente antes de que pudiera terminar la pregunta. El dinero. Mi pensión. Mis ahorros. La casa que heredé de mis padres y que vendí hace 2 años por $200,000. El dinero que guardaba en el banco para dejarle a Elena cuando yo ya no estuviera. Todo sumaba casi $350,000. Una fortuna para alguien como Damián. No puede ser, susurré. Elena nunca permitiría algo así. Ella me conoce. Ella sabe que estoy bien. Teodoro bajó la mirada. Señor Ortiz, su hija, ella cree lo que él le dice. Yo los he escuchado. Damián le dice que usted está enfermo. Que está perdiendo la memoria. Que dice cosas sin sentido. Que por eso es mejor mantenerlo alejado, para que no se estrese. La tiene convencida de que lo hace por su bien. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Todo cobró sentido de golpe. El año de distancia. Las llamadas canceladas. Las excusas constantes. No era que Elena estuviera ocupada. Era que Damián la había alejado de mí deliberadamente. La había llenado de mentiras sobre mi salud mental. La había convencido de que yo estaba mal, de que era mejor que no nos viéramos. Y ahora me había llamado aquí, a esta casa, ¿para qué exactamente? Para hacerme firmar algo. Para grabarme diciendo algo que pudiera usar en mi contra. Para tener testigos de alguna supuesta crisis que él mismo provocaría. Tengo que hablar con Elena, dije, agarrando la manija de la puerta. Tengo que decirle la verdad. No. Teodoro me detuvo con fuerza. Señor, si entra ahí ahora, Damián va a hacer su teatro. Va a provocarlo. Va a hacer que usted se vea mal frente a su hija. Y va a tener lo que necesita. Tiene que ser más inteligente que él. Tiene que investigar primero. Tiene que conseguir pruebas. Tenía razón. Lo sabía. Pero cada célula de mi cuerpo quería entrar a esa casa, abrazar a mi hija, decirle que todo era mentira. Que yo estaba bien. Que siempre había estado bien. Que el único enfermo ahí era su marido. Un sociópata manipulador que había planeado todo esto desde el principio. Desde el principio. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Recordé el día que Elena me presentó a Damián. Fue en un café cerca de mi departamento. Ella llegó radiante, enamorada, hablando de este hombre maravilloso que había conocido. Damián apareció 10 minutos después. Traje impecable, reloj caro, sonrisa encantadora. Se sentó, me estrechó la mano con firmeza, me miró a los ojos. Señor Ortiz, Elena me ha contado tanto de usted, me dijo con calidez. Debe estar muy orgulloso de la mujer en la que se convirtió su hija. Usted solo la crió después de que su esposa falleció, ¿verdad? Yo asentí, conmovido de que supiera eso, de que le importara. Eso requiere una fortaleza increíble, continuó. Y entiendo que también tiene una situación financiera estable. Elena mencionó que usted trabajó toda su vida como contador y que se retiró con buenos ahorros. En ese momento me había parecido un halago.
Una muestra de interés genuino. Ahora entendía que había sido un interrogatorio encubierto. Damián estaba evaluando mi situación económica desde el primer día. Desde el primer segundo. Todo había sido calculado. El romance con Elena. El matrimonio rápido. El alejamiento gradual. Todo. ¿Qué hago?, le pregunté a Teodoro con desesperación. ¿Qué puedo hacer? El jardinero respiró hondo. Váyase a su casa. Actúe como si nada hubiera pasado. Si Damián lo llama preguntando dónde está, dígale que se sintió mal de camino, que tuvo que regresar. Invente cualquier cosa. Mientras tanto, busque ayuda. Un abogado. Alguien que pueda investigar a Damián. Y no confíe en nadie que él conozca. Ese hombre tiene contactos. Tiene gente que trabaja para él. El psiquiatra que mencionó en la llamada es un amigo suyo. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Porque llevo 3 meses viendo cómo opera, respondió Teodoro con amargura. Y porque usted no es el primero, señor Ortiz. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué quieres decir con que no soy el primero? Teodoro miró hacia la casa, luego de nuevo a mí. Hace 2 meses escuché a Damián hablando con alguien por teléfono. Mencionó a otros. Otros suegros. Otros padres. Decía que este método ya le había funcionado antes. Que sabía exactamente cómo hacerlo. Cómo conseguir el control del dinero de una persona mayor sin levantar sospechas. Sentí náuseas. ¿Cuántas familias había destruido este hombre? ¿Cuántos padres como yo habían sido apartados de sus hijos? ¿Cuántos habían terminado declarados incompetentes, despojados de todo, mientras sus propios hijos creían que era por su bien? Señor Ortiz, continuó Teodoro, yo renuncié hoy. No puedo seguir trabajando para ese hombre. No puedo ser cómplice de lo que está haciendo. Por eso lo detuve cuando llegó. Porque vi su nombre en esos papeles esta mañana. Y cuando lo vi bajar de ese carro con flores en la mano, tan ilusionado, tan inocente, no pude permitir que entrara a esa trampa. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía controlarlas. Todo por lo que había trabajado. Todo lo que había construido. Mi relación con mi hija. Mi dignidad. Mi futuro. Todo estaba siendo robado por un hombre que se había infiltrado en mi familia como un parásito. Teodoro me dio su número de teléfono anotado en un pedazo de papel arrugado. Llámeme si necesita que declare algo. Si necesita que cuente lo que vi y escuché. Haré lo que sea necesario para ayudarlo. Luego bajó del carro, miró a ambos lados, y caminó rápidamente hacia la parada de autobús de la esquina. Yo me quedé ahí, paralizado, viendo cómo desaparecía entre los árboles. Arranqué el carro con las manos temblorosas. Salí de ese vecindario con el corazón destrozado. Durante todo el camino a casa no pude dejar de llorar. Las lágrimas empañaban mis lentes, tenía que limpiarlos cada 2 minutos. La gente en los otros carros me miraba en los semáforos. No me importó. Mi mundo se había derrumbado en menos de 1 hora. Cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta con seguro, corrí las cortinas y me senté en el sofá a oscuras. El mismo sofá donde Elena y yo solíamos ver películas los domingos. Donde ella me contaba de su trabajo, de sus amigas, de sus sueños. Donde hacía apenas 3 años me había dicho, papá, conocí a alguien especial. Y yo me había alegrado tanto. Había querido tanto que ella fuera feliz. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Damián. Suegro, ¿dónde está? Ya son las 4:30. Elena está preocupada. Miré la pantalla con rabia. Mentiroso. Elena no estaba preocupada. Probablemente ni siquiera sabía que yo debía llegar. Esto era parte de su plan. Hacerse el confundido. Hacerme quedar como el viejo olvidadizo que no llegó a la cita. Respondí con dedos temblorosos, disculpa, Damián. Me sentí mal en el camino. Mareos. Tuve que regresar a casa. Otro día será. Envié el mensaje y apagué el teléfono. No quería ver su respuesta. No quería seguir mintiendo. Pero Teodoro tenía razón. Necesitaba tiempo para pensar. Para planear. Para encontrar la manera de salvar a mi hija de ese monstruo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, recordando. Buscando en mi memoria todas las señales que había ignorado. Todos los momentos extraños que no había cuestionado. Y los encontré. Tantos. Demasiados. Recordé la vez que Damián me preguntó, casualmente durante una cena,
sobre mis cuentas bancarias. Suegro, ¿tiene todo en un solo banco o diversifica? Es importante tener una buena estrategia financiera a su edad. En ese momento me pareció un consejo genuino. Ahora entendía que estaba recopilando información. Recordé cuando me pidió una copia de la escritura de mi departamento. Es que Elena quiere hacer un árbol genealógico con todas las propiedades familiares, me había dicho con esa sonrisa perfecta. Un proyecto sentimental. Yo se la di sin dudar. Qué ingenuo fui. Recordé la vez que sugirió que fuéramos juntos a revisar mi testamento. Hay que asegurarse de que todo esté en orden, suegro. Usted ya tiene 65 años. Es responsable tener estos asuntos claros. Sonaba tan razonable, tan atento, pero yo había declinado. Le dije que mi abogado ya tenía todo actualizado, que Elena era mi única heredera y que no había nada que cambiar. La expresión en su rostro duró solo un segundo. Una sombra de frustración. Luego volvió la sonrisa. Pero yo la vi. Y ahora entendía qué significaba. No pudo controlar mi testamento directamente, entonces cambió de estrategia. Si me declaraba incompetente, podría solicitar ser mi tutor legal. Y como tutor, tendría acceso total a mis cuentas, a mis propiedades, a todo. Elena firmaría los papeles sin dudar porque confía en él. Porque cree que me ama. Porque está convencida de que su padre está enfermo y necesita protección. El plan era perfecto. Diabólicamente perfecto. Y yo casi caigo en la trampa. Si no hubiera sido por Teodoro, en este momento estaría dentro de esa casa, siendo manipulado, siendo grabado, siendo preparado para mi propia destrucción. Al día siguiente desperté en el sofá con el cuerpo adolorido. Eran las 6 de la mañana. Encendí mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Damián y 2 llamadas perdidas de Elena. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre. Abrí sus mensajes. Papá, ¿estás bien? Damián me dijo que te sentiste mal. Por favor llámame cuando puedas. Estoy preocupada. Era su voz. Era mi niña preocupada por mí. Quise llamarla inmediatamente. Quise decirle todo. Pero no podía. Todavía no. Si la llamaba ahora, Damián estaría escuchando. Estaría controlando la conversación. Necesitaba un plan mejor. Llamé a mi amiga María Morales. La conocía desde hace 30 años. Trabajamos juntos en la misma empresa de contabilidad. Ella se retiró un año antes que yo. Era una mujer inteligente, práctica, con buenos contactos. Si alguien podía ayudarme, era ella. Jaime, ¿qué pasa?, respondió con voz adormilada. Son las 6:30 de la mañana. María, necesito tu ayuda. Necesito que vengas a mi casa. Es urgente. Mi voz se quebró. Por favor. Ella llegó en menos de una hora con café y pan recién hecho. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando terminé de contarle todo, desde el momento en que bajé del carro hasta la conversación con Teodoro, ella tenía lágrimas en los ojos. Ese desgraciado, murmuró. Ese maldito desgraciado. María nunca maldecía. El hecho de que lo hiciera ahora me mostró cuán grave veía la situación. Jaime, esto es serio. Muy serio. Necesitas un abogado especializado. Y necesitas empezar a documentar todo. ¿Documentar qué?, pregunté con desesperación. No tengo pruebas de nada. Solo tengo la palabra de un jardinero que ya no trabaja ahí. Tienes más de lo que crees, respondió María con determinación. Tienes un año de aislamiento documentado. Mensajes de texto. Llamadas canceladas. Tienes el testimonio de Teodoro sobre lo que escuchó. Tienes el hecho de que Damián te citó después de un año de silencio. Todo eso cuenta. Y vamos a conseguir más. Sacó su teléfono y buscó en sus contactos. Conozco a un abogado. Tomás Bravo. Es especialista en casos de abuso financiero de adultos mayores. Ha ganado casos similares. Voy a llamarlo ahora mismo. Pero es domingo, protesté débilmente. Me importa un carajo si es domingo, respondió María con fiereza. Esto no puede esperar. Marcó el número. Esperó. ¿Tomás? Soy María Morales. Sí, lo sé, es temprano. Pero tengo una emergencia. Un amigo mío está siendo víctima de un fraude familiar. Necesito que lo veas hoy. Sí, hoy. Te lo explicaré en persona. Hubo una pausa. Gracias. Estaremos ahí en 2 horas.
Colgó y me miró con firmeza. Vístete. Vamos a tomar el control de esta situación. Ese hombre creyó que eras un viejo fácil de manipular. Se equivocó. Vas a pelear, Jaime. Y vas a ganar. Sus palabras me dieron fuerza. Por primera vez desde ayer, sentí algo además de miedo y dolor. Sentí rabia. Una rabia limpia y clara. Damián Fagundes había subestimado al viejo contador. Había creído que yo era solo un obstáculo fácil de remover. Había creído que podía robarme a mi hija, mi dignidad, mi vida, sin consecuencias. Se equivocó. Me duché, me afeité, me puse ropa limpia. Cuando me miré al espejo, ya no vi al hombre destrozado de anoche. Vi a alguien con un propósito. Alguien que iba a luchar. No solo por su dinero. No solo por su dignidad. Sino por su hija. Por Elena. Por salvarla de ese parásito antes de que fuera demasiado tarde. María y yo llegamos a la oficina de Tomás Bravo a las 9 de la mañana. Era un edificio modesto en el centro de la ciudad. Subimos al tercer piso. La recepción estaba vacía porque era domingo, pero Tomás nos estaba esperando. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos inteligentes. Nos hizo pasar a su oficina. Cuénteme todo, dijo, sacando una libreta. Desde el principio. Le conté la historia completa. Tomó notas detalladas. Hizo preguntas específicas. Sobre las finanzas. Sobre los documentos que Damián había solicitado. Sobre el patrón de aislamiento. Sobre la conversación que Teodoro escuchó. Cuando terminé, Tomás se recostó en su silla y exhaló lentamente. Esto es un caso clásico de aislamiento y preparación para fraude por incapacidad, dijo con seriedad. He visto esto antes. Demasiadas veces. El patrón es siempre el mismo. Primero te aíslan de tu familia. Te hacen quedar como confundido o enfermo. Luego consiguen un médico cómplice que firma una evaluación falsa. Con eso solicitan tutela legal. Y una vez que la tienen, vacían tus cuentas en meses. ¿Y Elena? Pregunté con voz quebrada. ¿Cómo recupero a mi hija? Tomás me miró con compasión. Ese es el aspecto más doloroso de estos casos, Jaime. Su hija está siendo manipulada psicológicamente. Damián la ha convencido de que usted está enfermo. Probablemente le muestra comportamientos normales suyos y los interpreta como síntomas de demencia. Un olvido común se convierte en pérdida de memoria. Una confusión momentánea se convierte en desorientación severa. Es manipulación pura. Pero ella me conoce, insistí con desesperación. Vivimos juntos durante años después de que su madre murió. Ella sabe que estoy bien. Lo sabía, corrigió Tomás suavemente. Pero ha pasado un año sin contacto real. Un año donde Damián ha estado susurrándole mentiras constantemente. Sembrando dudas. Mostrándole artículos sobre demencia senil. Probablemente inventando incidentes que nunca ocurrieron. La mente humana es frágil, Jaime. Y cuando amas a alguien, quieres creerle. María tomó mi mano sobre la mesa. La apreté con fuerza. Sentía que me ahogaba. Lo primero que haremos, continuó Tomás, es proteger sus activos. Hoy mismo vamos a su banco. Necesito que mueva sus fondos a cuentas nuevas que solo usted controle. Cuentas en un banco diferente donde Damián no tenga ninguna conexión. También vamos a actualizar su testamento y crear directivas médicas avanzadas que especifiquen claramente que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Eso será suficiente?, pregunté. Es el primer paso, respondió. Luego necesitamos evidencia concreta de las intenciones de Damián. Necesitamos que Teodoro haga una declaración formal ante notario sobre lo que escuchó. Necesitamos investigar los antecedentes de Damián. Si realmente ha hecho esto antes, habrá un rastro. Víctimas anteriores. Denuncias. Algo. Dijo que sabía cómo hacerlo porque ya le había funcionado antes. Recordé las palabras de Teodoro. Exacto. Tomás se inclinó hacia adelante. Eso es crucial. Vamos a contratar un investigador privado. Alguien que pueda rastrear el pasado de Damián Fagundes. Sus matrimonios anteriores. Sus relaciones familiares. Sus movimientos financieros. Si hay un patrón, lo encontraremos. Sentí un rayo de esperanza. ¿Y cuándo tengamos esas pruebas? Cuando tengamos pruebas sólidas, confrontaremos a Elena, explicó Tomás. Pero no usted solo. Tiene que ser en un ambiente controlado. Con testigos.
con evidencia que no pueda negar. Necesitamos romper el control psicológico que Damián tiene sobre ella. Pasamos las siguientes horas en movimiento. Primero fuimos a mi banco. Le expliqué al gerente que necesitaba mover todos mis fondos. Él me miró con sorpresa. Yo había tenido mi cuenta ahí durante 20 años. Pero no le di explicaciones detalladas. Solo le dije que era por razones de seguridad personal. Firmé los documentos necesarios. Cerré mis cuentas. Todo el dinero, $280,000 en ahorros y certificados de depósito, fue transferido a un banco nuevo al otro lado de la ciudad. Luego fuimos con el notario público que Tomás conocía. Actualicé mi testamento. Incluí una cláusula específica que decía que yo, Jaime Ortiz, en pleno uso de mis facultades mentales, declaraba que cualquier intento de declararme incompetente sin mi consentimiento debía ser investigado como fraude. También creé un poder legal duradero nombrando a María como mi representante en caso de incapacidad real, no a mi hija, no a mi yerno, sino a mi amiga de confianza. María lloró cuando firmé ese documento. Vamos a recuperar a Elena, me prometió. Te lo juro. Cuando regresamos a casa eran las 5 de la tarde. Estaba agotado física y emocionalmente. María se quedó conmigo. Preparó sopa y me obligó a comer aunque no tenía hambre. Mi teléfono no había parado de sonar. Más mensajes de Damián. Más llamadas de Elena. No respondí ninguna. Tienes que responderle a tu hija, me dijo María. Si no lo haces, Damián va a usar eso en tu contra. Va a decir que estás confundido, que te estás aislando, que son síntomas de demencia. Tenía razón. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Abrí los mensajes de Elena. Papá, por favor contesta. Estoy muy preocupada. ¿Por qué no respondes? ¿Estás bien? Papá, voy a ir a tu casa si no me llamas. Esa última me hizo reaccionar. Si Elena venía, Damián vendría con ella. No estaba listo para ese enfrentamiento. Todavía no. Escribí una respuesta cuidadosa. Hija, perdóname. Estoy bien. Solo fue un mareo pasajero. He estado descansando todo el día. No te preocupes. Te amo. La respuesta llegó en segundos. Gracias a Dios. Me asustaste. ¿Quieres que vaya a verte? No hace falta, mi amor. Solo necesito descanso. Pronto nos vemos. ¿Cuándo? Han pasado tantos meses, papá. Te extraño. Esas palabras me partieron el corazón. Ella me extrañaba. Mi niña todavía me extrañaba. Damián no había podido destruir eso completamente. Yo también te extraño. Muchísimo. Pronto, te prometo. No respondió más. Probablemente Damián le quitó el teléfono. Probablemente le dijo que no era bueno que habláramos mucho porque me alteraba. Probablemente inventó alguna nueva mentira sobre mi salud. El solo pensarlo me llenaba de rabia impotente. Esa noche, después de que María se fuera, me senté a revisar viejas fotos en mi computadora. Fotos de Elena cuando era niña. De su graduación de la universidad. De su boda. En las fotos de la boda, Damián siempre estaba sonriendo. Esa sonrisa perfecta que ahora me parecía la de un tiburón. En una foto específica, él estaba detrás de Elena, con las manos en sus hombros. Ella miraba a la cámara con felicidad. Él miraba hacia otro lado. Hacia mí. Y su expresión en ese momento, capturada por casualidad, era fría. Calculadora. De triunfo. Había ganado. O eso creía. Había conseguido a Elena. Había conseguido acceso a la familia. Y ahora iba por el premio final. Mi dinero. Mi independencia. Mi vida. Amplié esa foto en la pantalla. Estudié su rostro. Los ojos oscuros. La mandíbula apretada. La postura. Había algo familiar en él. Algo que no podía identificar. Una sensación de haberlo visto antes. Pero eso era imposible. La primera vez que lo vi fue cuando Elena me lo presentó hace 3 años. Oh no. Me quedé mirando esa foto durante largo rato. Buscando en mi memoria. Y entonces llegó. Un recuerdo borroso. Un hombre en el banco. Hace unos 4 años. Yo estaba haciendo un depósito grande de la venta de la casa de mis padres. El cajero procesaba la transacción. Y había un hombre en la fila detrás de mí. Joven, bien vestido, observando. Cuando me giré, él desvió la mirada rápidamente. Pero por un segundo nuestros ojos se encontraron. ¿Era él?
¿Era Damián? ¿Me había estado observando incluso antes de conocer a Elena? La idea me pareció demasiado paranoica, demasiado rebuscada, pero no podía quitármela de la cabeza. Llamé a Tomás aunque eran las 11 de la noche. Él respondió inmediatamente. Jaime, ¿qué pasa? Necesito que tu investigador revise algo, le dije con urgencia. Necesito saber dónde estaba Damián hace 4 años. ¿Qué hacía? ¿Dónde trabajaba? Y necesito saber si estuvo alguna vez cerca de mi banco. Sé que suena loco, pero tengo un presentimiento. Los presentimientos en estos casos muchas veces son correctos, respondió Tomás seriamente. Tu instinto está captando patrones que tu mente consciente todavía no procesa. Voy a poner al investigador en eso mañana a primera hora. Colgué y regresé a la foto. Damián mirándome con esa expresión fría. Si realmente me había estado observando desde antes. Si había planeado acercarse a Elena específicamente porque era mi hija. Si todo, absolutamente todo desde el principio había sido una manipulación calculada. Entonces esto no era solo fraude. Era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Me levanté y revisé las cerraduras de mi departamento. Puse el pestillo de seguridad. Cerré todas las cortinas. Por primera vez en mi vida me sentí inseguro en mi propia casa. Sentí que alguien me observaba aunque estaba solo. La paranoia me carcomía. ¿Pero era paranoia o era instinto de supervivencia? No dormí esa noche. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía amenazante. A las 6 de la mañana me rendí y preparé café. Mientras lo tomaba, revisé mi teléfono. Había un mensaje de un número desconocido que llegó a las 3 de la madrugada. Señor Ortiz, soy Teodoro. Necesito hablar con usted urgentemente. Hay algo más que debe saber. Algo que vi anoche cuando regresé a recoger herramientas que olvidé. Por favor llámeme cuando despierte. Marqué su número inmediatamente con las manos temblando. Respondió al primer tono. Señor Ortiz, gracias por llamar. Su voz sonaba asustada. Anoche, después de que hablamos, me di cuenta de que dejé mis herramientas personales en la casa. Son caras, las necesito para mi próximo trabajo. Regresé cerca de las 11 de la noche. Pensé que todos estarían dormidos. Entré por la puerta lateral con mi llave, fui al cobertizo donde guardo mis cosas. ¿Y qué pasó?, pregunté con el corazón acelerado. Escuché voces en la oficina de Damián. La ventana estaba entreabierta de nuevo. Me acerqué. Señor Ortiz, había otra persona ahí con él. Un hombre mayor, como de 65 años, bien vestido. Llevaba un maletín negro. Damián lo llamó Dr. Quintero. El psiquiatra. El que Damián había mencionado en su llamada telefónica. El que estaba en esto con él. ¿Qué decían? Mi voz apenas salía. Estaban revisando papeles, continuó Teodoro con urgencia. El doctor decía que tenía el formato de evaluación listo, que solo necesitaba que usted estuviera presente para hacerle algunas preguntas, que con eso sería suficiente para establecer un diagnóstico preliminar de deterioro cognitivo. Damián le preguntó si estaba seguro de que funcionaría, y el doctor se rió. Dijo que llevaba años haciendo esto, que sabía exactamente qué preguntas hacer para que cualquier persona mayor pareciera confundida. Sentí náuseas. ¿Qué más? Damián le dio dinero. Un sobre grueso. Dijo que eran $5,000 como adelanto. Que cuando todo estuviera finalizado y él tuviera control total de sus cuentas, le daría otros $15,000. $20,000 en total por arruinar su vida, señor Ortiz. $20,000. Eso era lo que valía mi destrucción para ellos. El precio de mi libertad, mi dignidad, mi relación con mi hija. Hay más. La voz de Teodoro se hizo más grave. Cuando el doctor se fue, escuché a Damián hacer otra llamada. Hablaba con una mujer. La llamó Herminia. Le decía que todo iba según el plan. Que el viejo casi cayó en la trampa ayer, pero que se asustó. Que no importaba. Que tenía otras maneras de hacerlo. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. ¿Qué? Apenas pude susurrar. Dijo, es como con los padres de Luis. Terminaron firmando todo sin siquiera saberlo. El viejo Ortiz será igual. Son todos iguales a esa edad. Confiados. Desesperados por creer que sus hijos todavía los aman. Las palabras me golpearon como un mazo. Los padres de Luis. Había otras víctimas. Otras familias destruidas. ¿Quién era Luis?
¿Y quién era Herminia? ¿Cuántas personas estaban involucradas en esta red? Teodoro, necesito que repitas todo esto ante mi abogado, le dije con firmeza a pesar del temblor en mi voz. Hoy mismo. ¿Puedes? Sí, señor. Para eso lo llamé. Quiero ayudarlo. Esto tiene que detenerse. Le di la dirección de la oficina de Tomás y acordamos encontrarnos ahí a las 9. Colgué y de inmediato llamé al abogado. Le conté lo que Teodoro acababa de decirme. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo finalmente Tomás. No es solo un yerno oportunista. Es una operación organizada. Necesitamos contactar a las autoridades. Pero primero necesitamos más información. Nombres completos. Direcciones. Lo que Teodoro pueda recordar. A las 9 en punto estábamos los tres en la oficina de Tomás. También estaba el investigador privado que había contratado, un hombre llamado Guillermo Torres. Ex policía, 52 años, con cara seria y libreta en mano. Teodoro repitió toda la historia. Guillermo tomaba notas detalladas. Cuando terminó, el investigador se recostó en su silla. Doctor Quintero, murmuró. Ese nombre me suena. Voy a buscarlo en la base de datos de profesionales médicos. Si ha estado involucrado en fraudes anteriores, algo va a aparecer. ¿Y esta tal Herminia, mencionaron apellido? Teodoro negó con la cabeza. Solo el nombre. Pero por cómo hablaba Damián con ella, sonaba como si fueran socios. Como si estuvieran en esto juntos desde hace tiempo. ¿Y Luis? Preguntó Tomás. ¿Dijeron algo más sobre él o sus padres? No, respondió Teodoro. Solo que lo que le hicieron a los padres de Luis funcionó. Que firmaron todo. Y que usted, señor Ortiz, sería igual. Guillermo se puso de pie. Voy a empezar a investigar inmediatamente. Damián Fagundes, doctor Quintero, Herminia apellido desconocido, Luis apellido desconocido. Voy a buscar conexiones. Matrimonios previos de Damián. Denuncias. Casos legales. Transacciones sospechosas. Si hay un patrón, lo encontraré. Después de que Guillermo se fue, Tomás preparó una declaración formal para que Teodoro la firmara ante notario. Era un documento detallado de todo lo que había visto y escuchado. Con fechas, horas, descripciones específicas. Teodoro lo firmó sin dudar. Señor Ortiz, me dijo antes de irse, tenga mucho cuidado. Damián va a darse cuenta pronto de que usted sabe algo. Cuando lo haga, puede volverse peligroso. No se reúna con él a solas. No vaya a lugares donde él pueda controlarlo. Sus palabras me dejaron helado. ¿Peligroso? ¿Cuán lejos estaba dispuesto a llegar Damián para conseguir mi dinero? Pasé los siguientes 3 días en mi departamento, prácticamente encerrado. María venía 2 veces al día a traerme comida y hacerme compañía. No respondía a las llamadas de Damián. A Elena le mandaba mensajes cortos diciendo que estaba bien pero cansado, que necesitaba descansar. Cada vez que escribía esas mentiras, mi corazón se rompía un poco más. El 4.º día, Guillermo llamó. Necesito que vengas a mi oficina. Encontré algo grande. Llegué en 30 minutos. Guillermo tenía documentos esparcidos por todo su escritorio. Fotos, artículos de periódicos viejos, registros públicos. Siéntate, me dijo con seriedad. Esto va a ser difícil de escuchar. Puso una foto frente a mí. Era Damián, pero más joven. Tal vez de hace 7 años. Estaba en una boda. Pero no era su boda con Elena. Era otra boda. Con otra mujer. Su nombre era Isabel Ramos, explicó Guillermo. Se casó con Damián hace 8 años. Ella tenía 32 años. Era hija única. Sus padres, Roberto y Carmen Ramos, tenían 70 años y una fortuna considerable. Dueños de una cadena pequeña de ferreterías. Unos $400,000 en activos. Mi estómago se retorció. ¿Qué pasó? 6 meses después de la boda, los padres de Isabel fueron declarados incompetentes, continuó Guillermo con voz tensa. Deterioro cognitivo severo, según un tal doctor Héctor Quintero. Damián solicitó ser su tutor legal ya que Isabel trabajaba a tiempo completo y no podía cuidarlos. La solicitud fue aprobada. En menos de un año, la cuenta bancaria de los Ramos estaba vacía. Las ferreterías fueron vendidas. El dinero desapareció. ¿Y los padres? Pregunté aunque ya sabía la respuesta.
Murieron, dijo Guillermo sombríamente. Ambos. En un asilo de ancianos de baja calidad donde Damián los internó. Roberto murió de neumonía. Carmen de un infarto 3 meses después. Isabel intentó demandar. Decía que sus padres habían sido envenenados o descuidados intencionalmente, pero no tenía pruebas. El caso fue desestimado. Sentí que me faltaba el aire. Y Damián se divorció de Isabel 6 meses después de que sus padres murieron. Se quedó con la mitad de los bienes matrimoniales según el acuerdo prenupcial que Isabel firmó sin leer. Luego desapareció por 2 años. Cambió de ciudad. Cambió de identidad parcialmente. Comenzó a usar su segundo apellido, Fagundes, en lugar de su primer apellido. ¿Cuál es su primer apellido?, pregunté con voz temblorosa. Guillermo me miró a los ojos. Salazar. Su nombre completo es Damián Salazar Fagundes. Y señor Ortiz, hay más. Antes de Isabel hubo otra. Una mujer llamada Claudia Méndez. Misma historia. Matrimonio rápido. Padres mayores con dinero. Declaración de incompetencia. Vaciamiento de cuentas. Divorcio. Claudia también intentó denunciarlo, pero no tenía pruebas suficientes. Puso más fotos frente a mí. Otras bodas. Otras mujeres sonriendo inocentemente junto a Damián. Mi Damián. El hombre que se había casado con mi hija. ¿Cuántas? Mi voz sonaba rota. ¿Cuántas víctimas ha habido? Guillermo respiró profundo. Hasta donde he podido rastrear, al menos 4 matrimonios en los últimos 12 años. 4 familias destruidas. 8 adultos mayores despojados de todo. 3 de ellos murieron en circunstancias sospechosas después de ser internados. Los otros 5 siguen vivos pero en asilos del Estado, sin un centavo, sin familia que los visite. Y en cada caso, Damián desapareció con el dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía controlarlas. Mi hija, mi pobre Elena. Ella no sabe nada de esto. Ella cree que está casada con un hombre honesto. Hay más, dijo Guillermo con vacilación. La tal Herminia que Teodoro escuchó mencionar. Creo que la encontré. Herminia Salazar. Es la hermana de Damián. Trabaja como notaria pública. Ha estado involucrada en la certificación de documentos en al menos 2 de los casos anteriores. Ella es parte de la operación. Autentica firmas falsas. Valida documentos fraudulentos. Una familia entera dedicada al fraude, a la destrucción de vidas. Y mi hija estaba casada con el líder de esta organización criminal. La habían usado. La estaban usando para llegar a mí. Ella era solo una herramienta para ellos. Un medio para un fin. ¿Y el tal Luis que mencionó Damián? Pregunté limpiándome las lágrimas. Todavía estoy investigando ese nombre, respondió Guillermo. Pero tengo una teoría. Creo que Luis podría ser un cómplice. Alguien que se hace pasar por novio o esposo de otra víctima mientras Damián trabaja en paralelo con otra familia. Es posible que haya toda una red. Múltiples estafadores operando con el mismo método. Me sentí mareado. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo un yerno codicioso. Era una operación criminal sofisticada, con múltiples personas involucradas, con un historial de éxitos, con víctimas que habían perdido todo, incluyendo sus vidas. Tenemos que detenerlo, dije con voz firme a pesar del temblor en mi cuerpo. Tenemos que sacarlo de la vida de Elena antes de que sea demasiado tarde. Estoy de acuerdo, dijo Tomás que había estado escuchando en silencio. Pero tenemos que hacerlo bien. Necesitamos contactar a la fiscalía. Esto ya no es solo un caso civil de fraude. Es criminal. Es una conspiración. Necesitamos que las autoridades se involucren. Durante los siguientes 2 días, Tomás y Guillermo prepararon un expediente completo. Declaraciones de Teodoro. Evidencia de los casos anteriores. Fotos. Documentos. Registros bancarios que Guillermo había conseguido de fuentes públicas mostrando las transferencias sospechosas. Todo meticulosamente organizado. Presentamos el caso ante la Fiscalía de Delitos Financieros. El fiscal asignado, un hombre llamado Pablo Morales, revisó el expediente durante 2 horas. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró con seriedad. Señor Ortiz, esto es suficiente para abrir una investigación formal, dijo. Vamos a necesitar su cooperación completa. Y vamos a necesitar que actúe con normalidad frente a Damián.
No puede dejarle saber que estamos investigando. ¿Quiere que finja que no sé nada?, pregunté incrédulo. Exactamente, respondió Pablo. Necesitamos atraparlo en el acto. Necesitamos que intente ejecutar su plan contra usted. Pero esta vez estaremos vigilando. Esta vez tendremos agentes listos para intervenir. Esta vez lo vamos a atrapar con las manos en la masa. La idea me aterraba. Ponerme deliberadamente en peligro. Entrar a la trampa sabiendo que era una trampa. Pero era la única manera de conseguir evidencia irrefutable. La única manera de proteger a Elena y a futuras víctimas. ¿Y mi hija?, pregunté con voz quebrada. ¿Cuándo le digo la verdad? Todavía no, dijo Pablo con firmeza. Si le dice ahora, ella podría confrontar a Damián. Y él huiría. Desaparecería como ha hecho antes. Cambiaría de nombre, de ciudad, y comenzaría de nuevo con otra víctima. No podemos permitir eso. Cuando lo arrestemos, cuando tengamos todas las pruebas, entonces hablaremos con su hija. Con psicólogos presentes. Con el apoyo adecuado. Porque, señor Ortiz, lo que su hija va a experimentar cuando descubra la verdad será traumático. Necesita estar preparada. Tenía razón. Elena no solo descubriría que su esposo era un criminal. Descubriría que toda su relación había sido una mentira. Que nunca la amó. Que solo la usó. Que los últimos 2 años de su vida habían sido una farsa calculada. Eso destrozaría a cualquiera. Esa noche, María se quedó conmigo en el departamento. Preparó té y nos sentamos en el sofá. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, me preguntó con preocupación. Puede ser peligroso, Jaime. Muy peligroso. No tengo opción, respondí con cansancio. Si no lo detengo ahora, va a destruir a Elena. Va a destruir a otras familias. Ya ha matado gente, María. 3 personas murieron después de que él las despojó de todo. No puedo permitir que haya una cuarta. Ella asintió lentamente. Entonces voy a estar contigo en cada paso. No vas a enfrentar esto solo. Al día siguiente, respiré hondo y marqué el número de Damián. Respondió al tercer tono. Suegro, qué bueno que llamas. Elena ha estado muy preocupada. ¿Cómo te sientes? Su voz sonaba cálida, preocupada, perfecta, como siempre, como si realmente le importara. Tuve que tragarme la rabia para poder hablar con normalidad. Estoy mejor, Damián. Disculpa por no haber ido el otro día. Fue un episodio de mareo. Ya sabes, la edad. Por supuesto, respondió con empatía falsa. De hecho, Elena y yo hemos estado hablando. Creemos que sería bueno que te hicieras un chequeo médico completo. Solo para asegurarnos de que todo está bien. Conozco a un doctor excelente. El doctor Quintero. Es especialista en salud geriátrica. Ahí estaba. La trampa. El psiquiatra corrupto listo para diagnosticarme con demencia. Eso suena bien, dije manteniendo la voz tranquila. Siempre es bueno cuidar la salud. Perfecto, pude escuchar la satisfacción en su voz. Voy a hacer una cita para ti. ¿Qué tal este viernes? Puedo llevarte yo mismo. No es necesario que te molestes, dije rápidamente. Puedo ir solo. Insisto, su tono se volvió firme. Elena quiere que yo te acompañe. Quiere estar segura de que llegas bien. Ya sabes cómo es ella. Se preocupa mucho por ti. Mentiroso. Elena probablemente ni siquiera sabía de esta cita, pero no podía negarse sin levantar sospechas. Está bien, acepté con resignación fingida. El viernes entonces. Excelente. Paso por ti a las 10 de la mañana. Y suegro, después de la cita, ¿qué tal si finalmente conoces la casa? Elena realmente quiere mostrártela. Quiere que veas lo que hemos logrado juntos. Lo que has robado, pensé con amargura. Pero dije, me encantaría. Cuando colgué, mis manos temblaban. Llamé inmediatamente a Pablo, el fiscal. Le conté de la cita con el doctor Quintero. Perfecto, dijo con satisfacción. Vamos a tener agentes vigilando. Vamos a grabar todo. Cuando el doctor intente manipular la evaluación, lo tendremos. Y cuando Damián intente hacerte firmar algo después, también lo tendremos. Los días hasta el viernes fueron una agonía. No dormía. Apenas comía. María prácticamente se mudó a mi departamento para asegurarse de que estuviera bien. Tomás repasó conmigo una y otra vez lo que debía hacer.
Actuar confundido pero no demasiado. Responder preguntas pero no parecer completamente incompetente. Dejar que Damián pensara que su plan funcionaba sin darle control real sobre nada. El jueves por la noche, Pablo vino a mi departamento con un técnico. Me colocaron un micrófono diminuto escondido en mi camisa, tan pequeño que era prácticamente invisible. Todo lo que diga será grabado, explicó Pablo. Todo lo que Damián y el doctor digan será evidencia. Mantén la calma. Si en algún momento sientes que estás en peligro real, di la palabra clave que acordamos: ayuda. Inmediatamente entraremos. La palabra era simple pero efectiva. Si decía necesito ayuda en cualquier contexto, los agentes que estarían vigilando irrumpirían inmediatamente. El viernes amaneció gris y frío. Me vestí con cuidado. Camisa azul, pantalones oscuros, zapatos cómodos. Me miré al espejo. Parecía un viejo común. Nadie sospecharía que llevaba un micrófono escondido, que era parte de una operación encubierta, que estaba a punto de enfrentar al hombre que había destruido tantas vidas. A las 10 en punto sonó el timbre. Respiré hondo, agarré mi billetera y abrí la puerta. Damián estaba ahí con esa sonrisa perfecta. Llevaba un traje gris impecable y olía a colonia cara. Suegro, qué bueno verte. Te ves muy bien. Me dio un abrazo que me hizo sentir náuseas. Sabía lo que era. Sabía lo que había hecho. Y aún así tenía que abrazarlo, sonreírle, fingir que todo estaba bien. Gracias por venir por mí, dije con la voz lo más natural posible. Por supuesto. Para eso está la familia, respondió con calidez falsa mientras caminábamos hacia su BMW. Ese BMW comprado con el dinero robado a sus víctimas anteriores. Con la sangre y las lágrimas de familias destruidas. Durante el trayecto hacia el consultorio del doctor Quintero, Damián habló sin parar. Sobre el trabajo, sobre la casa, sobre lo feliz que era Elena. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Yo asentía, hacía comentarios vagos, miraba por la ventana. Los agentes de Pablo nos seguían en un carro discreto 3 vehículos atrás. Llegamos a un edificio médico en el centro. Subimos al 4º piso. La placa en la puerta decía, Dr. Héctor Quintero, Psiquiatría Geriátrica. Entramos a una sala de espera vacía. Demasiado vacía. No había otros pacientes. No había recepcionista. Solo una puerta cerrada al fondo. El doctor nos está esperando, dijo Damián tocando la puerta. Una voz desde adentro nos invitó a pasar. El doctor Quintero era exactamente como lo había imaginado. 65 años, cabello gris perfectamente peinado, lentes de marco dorado, bata blanca impecable. Sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Me extendió la mano. Señor Ortiz, es un placer conocerlo. Su yerno me ha contado mucho sobre usted. Siéntese, por favor. Me senté en una silla frente a su escritorio. Damián se sentó a mi lado. El doctor abrió una carpeta. Entiendo que ha tenido algunos episodios de mareos últimamente, comenzó con tono condescendiente. ¿Con qué frecuencia ocurren? Solo fue una vez, respondí con calma. Hace una semana. Ya veo, anotó algo en su carpeta. ¿Y ha notado problemas con la memoria? ¿Olvida dónde deja las cosas? ¿Olvida nombres de personas conocidas? No más de lo normal para mi edad, respondí honestamente. El doctor intercambió una mirada con Damián. Una mirada que decía claramente, esto va a ser más difícil de lo que pensábamos. Señor Ortiz, continuó el doctor, voy a hacerle algunas preguntas simples. Son parte de una evaluación cognitiva estándar. No se preocupe, no hay respuestas correctas o incorrectas. Pero su tono decía otra cosa. Decía, voy a hacerte quedar como un incompetente sin importar cómo respondas. ¿Qué día es hoy?, preguntó. Viernes, respondí. ¿Y la fecha completa? Dudé por un segundo. Había estado tan estresado que honestamente no estaba completamente seguro. 18 de octubre, dije con incertidumbre genuina. Anotó algo con expresión seria. Es 17. B. Pequeños deslices como este pueden ser indicativos de deterioro cognitivo inicial. Un día de diferencia. Cualquiera podía equivocarse en un día. Pero él lo estaba convirtiendo en evidencia de demencia. Sentí la rabia crecer en mi pecho, pero me mantuve calmado. ¿Puede decirme los nombres de sus últimos 3 presidentes?, preguntó. Los nombré correctamente. Su expresión mostró frustración.
¿Puede contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7? Comencé. 100, 93, 86, 79. Me detuve, no porque no pudiera continuar, sino porque vi cómo Damián miraba su reloj con impaciencia, como el doctor esperaba que yo fallara. Decidí darles un poco de lo que querían. Perdón, ¿en dónde iba? 79, dijo el doctor con satisfacción apenas contenida. Continúe. 72, no, espera. 72 no. Es 62. Fingí confusión. 72 es correcto, señor Ortiz, dijo el doctor con voz melosa. Pero veo que duda, que se confunde. Estos son signos importantes. La evaluación continuó por 30 minutos. El doctor hacía preguntas diseñadas para hacer que cualquiera pareciera confundido. Interrumpía mis respuestas. Cuestionaba todo lo que decía. Y Damián observaba con esa expresión de preocupación falsa perfectamente actuada. Bueno, señor Ortiz, dijo finalmente el doctor, basándome en esta evaluación preliminar, tengo algunas preocupaciones. Veo signos de deterioro cognitivo leve, confusión con fechas, dificultad con cálculos mentales. Esto podría progresar. Recomiendo fuertemente que consideremos opciones de apoyo. ¿Opciones de apoyo?, pregunté haciéndome el confundido. Alguien que pueda ayudarlo a manejar sus finanzas, explicó con tono condescendiente. Alguien que tome decisiones médicas por usted si es necesario. Un tutor legal, por ejemplo. Ahí estaba. La trampa completa. El diagnóstico falso. La recomendación de tutela. Todo perfectamente orquestado. Pero doctor, dije con voz temblorosa genuina, yo manejo mis propios asuntos muy bien. Vivo solo. Cocino. Limpio. Pago mis cuentas. Por ahora, interrumpió Damián con voz suave. Pero papá, el doctor tiene razón. Hemos notado cambios. Elena está preocupada. Por eso te traje aquí. Queremos ayudarte antes de que las cosas empeoren. No estoy empeorando, dije con firmeza. Estoy bien. La negación es común en pacientes con deterioro cognitivo, dijo el doctor a Damián como si yo no estuviera ahí. No reconocen sus propios déficits. Por eso la familia tiene que intervenir. Por su propio bien. Damián asintió con expresión grave. ¿Qué recomienda, doctor? Recomiendo que iniciemos el proceso de tutela lo antes posible, respondió Quintero. Tengo los formularios aquí. Si el señor Ortiz firma hoy, podemos acelerar todo. Es por su seguridad. Sacó unos papeles de su escritorio. Los puso frente a mí. Eran documentos legales. Densos. Con letra pequeña. Documentos que me despojarían de mi autonomía. Que le darían a Damián control total sobre mi vida. No voy a firmar eso, dije con voz firme. El doctor y Damián intercambiaron otra mirada. Esta vez de frustración clara. Suegro, dijo Damián con tono paciente pero tenso, solo estamos tratando de ayudarte. Si no firmas voluntariamente, tendremos que hacerlo por la vía legal. Será un proceso más largo, más estresante para ti. ¿Por qué no simplemente confías en nosotros? Porque no estoy enfermo, respondí mirándolo directamente a los ojos. Y no necesito un tutor. Damián apretó la mandíbula. Por primera vez vi un destello de su verdadero yo, de su rabia, de su frustración, pero se recompuso rápidamente. Doctor, ¿puede darnos un momento a solas?, preguntó Damián. Por supuesto, el doctor se levantó y salió de la oficina cerrando la puerta detrás de él. En el momento en que quedamos solos, la máscara de Damián cayó completamente. Se inclinó hacia mí con expresión fría. Escúchame bien, viejo, su voz era hielo puro. Vas a firmar esos papeles. Hoy o eventualmente. No importa. Ya tengo todo preparado. Testimonios de que estás confundido. Evaluaciones médicas. Elena cree cada palabra que le digo sobre tu deterioro. Ella me apoya completamente. Estás solo en esto. Nadie te va a creer. Mi hija me conoce, dije con voz temblorosa pero firme. Ella sabe que no estoy enfermo. Damián se rió. Una risa fría y cruel. Tu hija cree lo que yo le digo que crea. Llevo 2 años moldeando su percepción de ti. 2 años sembrando dudas. 2 años alejándola. Ya no confía en ti como antes, Jaime. Confía en mí. Y cuando tenga que elegir entre nosotros, me elegirá a mí. Siempre.
Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Pero sabía que todo estaba siendo grabado. Cada palabra, cada amenaza, cada confesión de manipulación. Lo tenía. ¿Por qué?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué le hiciste esto a mi familia? ¿Por qué te casaste con mi hija? Damián sonrió con crueldad. ¿Por qué crees? Por el dinero, obviamente. $350,000 es una suma considerable. Y no me digas que no sabías que te estaba siguiendo. Te vi en ese banco hace 4 años depositando el dinero de la venta de la casa de tus padres. $200,000 en efectivo. Fue entonces cuando decidí que valías la pena. Mi teoría era correcta. Me había estado observando. Había planeado todo desde el principio. Y Elena, susurré. Ella solo fue un medio para llegar a mí. Por supuesto, respondió con indiferencia. Era perfecta. Hija única. Padre viudo con dinero. Sin otros familiares cercanos. Ingenua. Enamoradiza. Fue demasiado fácil conquistarla. Unas cuantas citas románticas, palabras bonitas, y cayó completamente. Se casó conmigo en menos de 1 año. Nunca sospechó nada. Las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Ella te ama de verdad. Y ese es su problema, no el mío, dijo Damián con frialdad. El amor la hace manipulable. Hace que crea todo lo que le digo sobre ti. Hace que me elija a mí sobre ti cada vez. Es una herramienta útil, el amor. Eres un monstruo, dije con voz temblorosa. Soy un hombre de negocios, corrigió con arrogancia. Y esto es un negocio muy lucrativo. He ganado más de $1 millón en los últimos 10 años haciendo exactamente esto. Y nadie me ha detenido. ¿Sabes por qué? Porque soy bueno en lo que hago. Porque sé cómo manipular el sistema. Cómo manipular a las personas. ¿Cuántas familias has destruido?, pregunté con rabia contenida. Destruido, se rió. Es un término tan dramático. Simplemente transferí riqueza de personas que ya no la necesitaban a alguien que sí. Los viejos como tú no necesitan tanto dinero. Ya vivieron sus vidas. ¿Para qué acumular si se van a morir pronto de todos modos? 3 personas murieron después de que las despojaste, dije con voz dura. 3 personas que terminaron en asilos de mala muerte porque les robaste todo. Su expresión se oscureció. ¿Cómo sabes eso?, preguntó con voz peligrosa. ¿Qué has estado investigando, viejo? Me di cuenta de mi error. Había revelado demasiado. Damián se puso de pie bruscamente. Me agarró del brazo con fuerza. ¿A quién le has estado hablando?, exigió saber. ¿Quién te ha estado llenando la cabeza con esas ideas? Nadie, mentí. Solo investigué por mi cuenta. Mentiroso, apretó mi brazo más fuerte. Me dolía. Un viejo como tú no puede investigar nada. Alguien te está ayudando. ¿Quién? ¿Un abogado? ¿La policía? Me estás lastimando, dije tratando de zafarme. Todavía no te he lastimado. Su voz era una amenaza clara. Pero puedo hacerlo. Puedo hacer que parezcas loco. Puedo hacer que nadie te crea. Ya lo he hecho antes con otros que intentaron resistirse. Como los padres de Isabel Ramos, dije sin pensar. O los de Claudia Méndez. Su rostro se puso pálido. Luego rojo de furia. ¿Cómo sabes esos nombres?, gritó. Su mano se movió hacia mi cuello. ¿Qué has hecho, maldito viejo? En ese momento la puerta se abrió de golpe. Pablo y 2 agentes entraron con armas desenfundadas. Aléjese de él ahora, ordenó Pablo. Manos donde pueda verlas. Damián me soltó inmediatamente. Su expresión cambió de furia a soca pánico en segundos. Retrocedió con las manos levantadas. ¿Qué es esto?, tartamudeó. Yo no he hecho nada. Solo estaba ayudando a mi suegro. Tenemos toda la conversación grabada, dijo Pablo con satisfacción. Cada palabra. Cada amenaza, cada confesión. Damián Salazar Fagundes está arrestado por intento de fraude, conspiración, abuso financiero de adultos mayores y amenazas. Mientras los agentes esposaban a Damián, el doctor Quintero intentó escapar por la puerta trasera de su consultorio. Pero había más agentes esperándolo. También fue arrestado como cómplice. Damián me miraba con odio puro mientras lo sacaban del consultorio. Esto no termina aquí, amenazó. Todavía tengo a Elena. Ella me cree a mí. Nunca te va a creer a ti.
Sus palabras me persiguieron durante todo el trayecto a la estación de policía. Tenía razón en algo. Lo más difícil no había sido atraparlo. Lo más difícil vendría ahora. Decirle la verdad a mi hija. Hacerle ver que los últimos 2 años de su vida habían sido una mentira. En la estación, di mi declaración completa. Tomás llegó y estuvo a mi lado durante todo el proceso. Guillermo también vino con más evidencia que había recopilado. Fotos, documentos, testimonios de las otras víctimas que había logrado contactar. Señor Ortiz, dijo Pablo después de que terminé mi declaración, gracias a su valentía, hemos podido detener a un depredador peligroso. Pero necesitamos hablar sobre su hija. Ella tiene que saber la verdad. Y tiene que saberla de la manera correcta. Asentí con cansancio. Lo sé. ¿Cuándo? Ahora, respondió Pablo con seriedad. Ya enviamos agentes a su casa para informarle que su esposo fue arrestado. Está en camino hacia acá. Va a querer respuestas. Va a estar confundida, asustada, probablemente enojada. Tenemos una psicóloga especializada en trauma aquí para ayudar. Pero usted tiene que estar presente. Tiene que ser quien le diga la verdad. Mi corazón se aceleró. Iba a ver a Elena. Por primera vez en 1 año. Pero no sería la reunión feliz que había imaginado. Sería devastadora. Media hora después, escuché conmoción en el pasillo. Era la voz de Elena. Déjenme pasar. Necesito ver a mi esposo. Esto es un error. Damián no ha hecho nada malo. Pablo abrió la puerta de la sala donde yo esperaba. Está aquí. Está listo. No estaba listo. Nunca estaría listo para esto. Pero asentí de todos modos. Elena entró como una tormenta. 35 años, alta, hermosa, el cabello oscuro revuelto, los ojos rojos de llorar. Cuando me vio, se detuvo en seco. ¿Papá? Su voz era una mezcla de confusión y alivio. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué arrestaron a Damián? Me puse de pie con piernas temblorosas. Hija, necesitas sentarte. Hay cosas que tienes que saber. No quiero sentarme, respondió con voz histérica. Quiero saber por qué mi esposo está arrestado. Quiero saber por qué me dijeron que no puedo verlo. ¿Qué está pasando? Pablo intervino con voz calmada. Señorita Ortiz, por favor siéntese. Su padre tiene algo importante que decirle. Y tenemos evidencia que necesita ver. Elena me miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. Lentamente se sentó en una silla. Yo me senté frente a ella. No sabía por dónde empezar. Cómo decirle que su matrimonio era una mentira. Que el hombre que amaba era un monstruo. Elena, comencé con voz quebrada, Damián no es quien crees que es. Nunca lo fue. ¿De qué hablas? Su voz temblaba. Papá, ¿estás confundido? Damián me dijo que has estado teniendo problemas. Que olvidabas cosas. ¿Qué? Eso es mentira, interrumpí con firmeza. Yo no tengo ningún problema cognitivo. Damián inventó eso. Te ha estado mintiendo, hija. Sobre mí. Sobre él. Sobre todo. No, negó con la cabeza violentamente. No, eso no es cierto. Damián me ama. Nos amamos. Estamos construyendo una vida juntos. Él no te ama, dije con lágrimas rodando por mis mejillas. Lo siento mucho, mi niña, pero no te ama. Se casó contigo para llegar a mí, para robarme, para destruirme, y tú eras solo una herramienta para él. Elena se puso de pie bruscamente. Estás mintiendo. Estás loco como Damián dijo. Su voz era puro dolor. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres destruir mi matrimonio? Pablo puso una tablet frente a ella. Señorita Ortiz, necesita escuchar esto. Presionó play. Era la grabación de la conversación en el consultorio. La voz de Damián llenó la sala. Te vi en ese banco hace 4 años depositando el dinero de la venta de la casa de tus padres. Fue entonces cuando decidí que valías la pena. Elena solo fue un medio para llegar a ti. Era perfecta. Hija única. Padre viudo con dinero. Fue demasiado fácil conquistarla. El amor la hace manipulable. Elena escuchaba con el rostro cada vez más pálido. Sus manos temblaban. Cuando la grabación terminó, se dejó caer en la silla como si sus piernas no pudieran sostenerla. No, susurró. No, no, no.
Comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás. Esto no puede ser real. No puede ser. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. Estaban heladas. Lo siento tanto, mi amor. Lo siento tanto. Ella me miró con ojos vacíos. ¿Nada fue real? ¿Todo fue mentira? ¿Nunca me amó? No, respondí con voz rota. Pero yo sí te amo. Siempre te he amado. Y voy a ayudarte a superar esto. La psicóloga, una mujer llamada Luisa Torres, se acercó suavemente. Elena, sé que esto es devastador. Pero no estás sola. Tu padre está aquí. Y hay más cosas que necesitas saber para entender completamente quién es Damián. Durante la siguiente hora, le mostraron todo. Las fotos de sus matrimonios anteriores. Los testimonios de otras víctimas. Los documentos bancarios. La red criminal. Elena lloraba sin parar. A veces gritaba. A veces se quedaba en silencio mirando la nada. Yo me quedé a su lado, sosteniendo su mano, mientras su mundo se derrumbaba. Llevamos 2 años casados, dijo finalmente con voz hueca. 2 años durmiendo junto a un extraño. 2 años amando a alguien que no existe. ¿Cómo pude ser tan estúpida? No fuiste estúpida, dije con firmeza. Fuiste víctima de un manipulador profesional. Él ha hecho esto a otras mujeres inteligentes, fuertes, increíbles. No es tu culpa. Me alejó de ti, susurró mirándome con ojos llenos de dolor. Me convenció de que estabas enfermo, que era mejor no verte mucho. Y yo le creí. Dios, papá, le creí y te abandoné durante 1 año. No me abandonaste, la abracé mientras sollozaba contra mi pecho. Fuiste manipulada. Pero ahora estás aquí. Ahora conoces la verdad. Y vamos a sanar juntos. Pasamos esa noche en la estación de policía. Elena no quería ir a la casa que compartía con Damián. No podía soportar estar ahí. María vino y preparó el cuarto de huéspedes en mi departamento. Esa noche, Elena y yo hablamos hasta el amanecer. Sobre todo lo que había pasado. Sobre las mentiras que él le había contado. Sobre cómo había manipulado cada aspecto de su vida. Me decía que llamarte mucho te alteraba, confesó Elena con voz rota. Que necesitabas espacio para procesar tu duelo por mamá. Que mis visitas constantes te hacían recordar lo que habías perdido y eso aceleraba tu deterioro mental. Sonaba tan lógico, tan considerado. Y yo solo quería protegerte. Lo sé, mi amor, la abracé. Lo sé. Los siguientes meses fueron los más difíciles de nuestras vidas. Damián fue procesado y condenado a 18 años de prisión por múltiples cargos de fraude, conspiración y abuso financiero. Su hermana Herminia también fue arrestada. El doctor Quintero perdió su licencia y enfrentó cargos criminales. Otras víctimas comenzaron a aparecer después de que el caso salió en las noticias. Había 7 matrimonios previos, no 4. 14 adultos mayores despojados de todo. 5 muertos en circunstancias sospechosas. Elena inició el proceso de divorcio. Fue a terapia 3 veces por semana. Algunos días eran buenos. Otros eran devastadores. Pero poco a poco, empezó a sanar. Y yo estuve a su lado en cada paso. 6 meses después del arresto, Elena se mudó de vuelta a un departamento cerca del mío. No de vuelta a mi casa. Necesitaba su propio espacio. Pero nos veíamos casi todos los días. Retomamos nuestros almuerzos dominicales. Hablábamos por teléfono cada noche como solíamos hacer. Un domingo, mientras tomábamos café después del almuerzo, Elena me miró con lágrimas en los ojos. Papá, siento tanto haberte abandonado. Siento no haber confiado en ti. Siento. La interrumpí suavemente. No hay nada que perdonar. Fuiste víctima tanto como yo. Y mira dónde estamos ahora. Juntos de nuevo. Más fuertes. Ella sonrió a través de las lágrimas. Era la primera sonrisa genuina que veía en meses. Eres el mejor padre del mundo. No sé qué hubiera hecho sin ti. Nunca tendrás que averiguarlo, respondí abrazándola. Siempre estaré aquí. Hoy, 1 año después de todo, estoy sentado en mi departamento mirando fotos de Elena. Pero no son fotos viejas de su boda. Son fotos nuevas. De su nueva vida. Empezó un nuevo trabajo. Hizo nuevos amigos. Está en terapia y sanando. Todavía tiene días difíciles. Todavía tiene pesadillas. Pero está viva.
Está libre. Y está de vuelta en mi vida. María vino a visitarme hoy. Me trajo pastel y noticias. Damián apeló su sentencia y fue rechazado. Pasará los próximos 18 años en prisión. Nunca volverá a hacerle daño a nadie. ¿Cómo te sientes?, me preguntó María. Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Enojado por lo que nos hizo. Triste por el tiempo perdido. Pero también algo más. Algo que no esperaba sentir. Me siento en paz, respondí honestamente. Por primera vez en mucho tiempo. Elena está bien. Está sanando. Yo estoy bien. Tenemos una segunda oportunidad. No muchos la tienen. María sonrió y levantó su taza de café. Por las segundas oportunidades entonces. Por las segundas oportunidades, repetí. Esa noche, Elena vino a cenar. Preparamos la receta favorita de su madre. Reímos recordando historias viejas. Hicimos planes para el futuro. Unas vacaciones juntos. Un viaje que siempre habíamos querido hacer. Cuando se fue, la abracé en la puerta. Te amo, hija. Yo también te amo, papá. Hasta mañana. Hasta mañana. Cerré la puerta y me quedé en el silencio de mi departamento. Un silencio que ya no se sentía vacío o solitario. Se sentía como paz, como seguridad, como hogar. Damián había intentado destruirme. Había intentado quitarme todo. Mi dinero, mi dignidad, mi hija. Pero no lo logró. Porque aunque estuvo cerca, aunque casi lo consiguió, al final la verdad prevaleció. La justicia se cumplió. Y mi familia se reunió. Hoy estoy solo en mi departamento. Pero no me siento solo. Porque sé que mañana Elena llamará. Que el domingo almorzaremos juntos. Que María pasará a visitarme. Que tengo personas que me aman de verdad. No por mi dinero. No por lo que pueden obtener de mí. Sino simplemente porque soy yo. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo.